En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias. Está vivo, resucitó. Y si Él está vivo, nosotros vamos a resucitar con Él. ¿Sí o no? Amén. Un aplauso para Él. De fiesta. Miren, caminamos por 5 semanas durante la cuaresma, por el desierto, ¿verdad que sí? Pero ahora vamos a celebrar la vida que no se acaba por 7 semanas hasta el día de Pentecostés. ¿Qué les parece? Somos gente de fiesta y por eso estamos alegres, por eso estamos contentos, por eso venimos a escuchar una vez más la palabra del Señor y a celebrar este sacramento que nos da la vida. Mis hermanos y hermanas, para celebrar propiamente se debe este sagrado misterio. Le pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, por las veces que no fuimos amorosos con su Hijo Santo, por las veces que no mostramos amor a Dios y amor a Dios. Por esos momentos le pedimos perdón, le pedimos que nos ame, le pedimos que nos bese con el Señor.
Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar, llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y dijo a la gente reunida: judíos y habitantes de Jerusalén, pongan atención a mis palabras. Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes. Hizo por medio de él milagros y prodigios y cosas maravillosas, como ustedes saben. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados dándole muerte, clavándolo en la cruz según el plan de Dios, que conoció todo esto de antemano. A él Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del lugar de los muertos, ya que no era posible que quedara bajo su dominio, porque David dice de él en un salmo lo siguiente: veía continuamente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso mi corazón se ha alegrado y te alaba con alegría, y hasta mi cuerpo descansará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu servidor sufra la corrupción. Me has dado a conocer caminos de vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme que les diga con toda claridad: el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta ahora. Pero como era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente de su sangre se sentaría en su trono, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado entre los muertos, ni su carne fue corrompida. A Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y agradecido por la mano poderosa de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Hoy lo acaba de derramar, y eso es lo que ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Enseña
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ustedes llaman Padre al que no hace diferencia entre las personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Temen en serio estos años que viven fuera de la patria. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no con algún rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha ni efecto. Ese es Cristo, el que pensaba Dios ya desde el principio del mundo, que se presentó para ustedes al final de los tiempos. Gracias a Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó entre los muertos y lo glorificó precisamente con el fin de que pusiera en Dios su fe y su esperanza. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 discípulos de Jesús iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero algo les impedía reconocerlo. Jesús les dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron: todo ese asunto de Jesús en Nazaret. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero todo esto van 2 días de que estas cosas sucedieron. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo los dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y no hallaron el cuerpo, y volvieron a contarnos que se le habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo a los que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae ya la tarde y se termina el día. Entró entonces a quedarse con ellos. Una vez que estuvo en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido.
Se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y al resto del grupo. Esto le dijeron, es verdad que el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Mis hermanos y hermanas, palabra, evangelio del Señor. Siempre que les dé la paz. Para aquellos que no se acuerdan, mi nombre es Padre Eric López. He estado aquí por 3 años, pero hace tanto que no he estado por acá, que ya me imagino que muchos de ustedes no se acuerdan de mí. De todas maneras, es un gusto estar de vuelta y verles las caras. A pesar del siglo y medio que ha pasado, lucen muy bien. Miren, en todas estas semanas de resurrección, los evangelios nos muestran la resurrección del Señor a través de los ojos, de los lentes de los discípulos. Hoy se nos cuenta la aparición de Jesús a los discípulos que iban por el camino muy tristes, rumbo a Emaús. Jesús se les apareció, caminó con ellos, les explicó las Escrituras, pero ellos no lo reconocieron hasta que llegó el momento de la fracción del pan. Inmediatamente después que lo reconocieron, Jesús se desapareció enfrente de sus ojos. Y entonces los discípulos, llenos de alegría, regresaron a Jerusalén a anunciar la buena nueva a los apóstoles. Ellos contaron con gozo lo que habían experimentado con Jesús y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pero en realidad, esta historia que leímos hoy no está completa. La historia de Lucas no termina en el verso 35, que fue hasta el cual nosotros leímos hoy. Esta historia termina en el verso 48. Y por eso quiero contarles un poquito qué fue lo que pasó después, que es importante. La historia de Lucas más o menos continúa de esta manera. Cuando los discípulos de Emaús llegaron hasta donde estaban los 11 y los demás que estaban reunidos, ellos estaban orando. Dice la Escritura que estaban orando, pero estaban encerrados por miedo, tenían miedo de los judíos. O sea, que los apóstoles tenían miedo de los judíos. Entonces, los discípulos de Emaús contaron a los apóstoles lo que les había pasado con Jesús y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y mientras estaban hablando, en ese mismo momento, Jesús se apareció en medio de ellos, así como desapareció, así mismo apareció. Y los 11, que ya tenían miedo, pues entonces se asustaron todavía más. Entonces Jesús, para calmarlos, les dijo, la paz sea con ustedes. Miren, hay algo en esta historia que a mí me parece muy interesante y a la vez muy lindo. Y es esto. Jesús siempre se aparece a sus discípulos en los momentos ordinarios de la vida, mientras ellos están pasando por sus experiencias cotidianas. No hay que estar en el topo de una montaña o en el fondo de un precipicio. En cualquier circunstancia de la vida, el Señor resucitado se le aparece a sus discípulos. Los de camino a Emaús estaban tristes por la muerte de Jesús. Estaban tan tristes que ni siquiera pudieron reconocerlo cuando se les apareció en medio de ellos. Entonces Jesús caminó con ellos, les explicó las Escrituras, les calentó el corazón y entonces les partió el pan. Y ahí fue que lo reconocieron. Y en ese momento la tristeza con que venían se transformó en alegría. En Jerusalén los apóstoles estaban escondidos por miedo a los judíos. Dice la Escritura que estaban aterrorizados. No era solo miedo,
tenían tanto miedo que cuando Jesús se apareció en medio de ellos, ellos creyeron que era un fantasma y se asustaron todavía más. Entonces Jesús les dijo: la paz sea con ustedes. Y el miedo que tenía inmediatamente se transformó en alegría. Porque cuando le dijo: la paz esté con ustedes, ellos reconocieron en la paz que Él les brindó. O sea, que los que iban camino de Emaús estaban tristes, y cuando reconocieron al Señor, la tristeza se transformó en alegría. Los discípulos de Jerusalén tenían miedo, estaban aterrorizados, y cuando reconocieron al Señor en medio de ellos, aquel miedo se transformó en alegría. De la misma manera, el resucitado se encuentra en medio de nosotros en nuestras experiencias cotidianas, y cuando se nos acerca y lo reconocemos, comenzamos a ver la vida de una manera distinta, con nuevas esperanzas, y eso nos cambia el corazón. Y lo que era tristeza, miedo y confusión se transforma entonces en alegría. Mis hermanos y hermanas, nosotros no estamos aquí para contarle a nadie sobre la resurrección, porque cuando uno cuenta sobre la resurrección, algunos lo creen y otros no lo creen. Nosotros estamos aquí para ser testigos de la resurrección y para anunciar a los cuatro vientos lo que el resucitado ha hecho en nuestra vida. Para eso estamos aquí. Porque cuando uno da testimonio, ese testimonio estremece la vida de toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. La misión de nosotros no es proclamar como un papagayo que Jesús resucitó. No, la misión de nosotros es dar testimonio de que Jesús está vivo en medio de nosotros. Pero para ser testigos de esa resurrección y del resucitado en nuestra vida, nosotros primero necesitamos tener un encuentro con Él. No es suficiente con estar al lado de Él. Eso no es suficiente. Necesitamos tener una relación profunda con Él. Y necesitamos encontrarlo. Y necesitamos reconocerlo. Miren, en los aeropuertos, yo viajo bastante a menudo. En los aeropuertos, yo he estado al lado de miles de personas. Pero eso no significa que yo jamás tuve un encuentro con ninguna de ellas. En realidad, no tuve ninguna relación con ellas. Solamente estaba en el mismo espacio, en el mismo tiempo, pero nunca hubo un encuentro verdadero entre esas personas y yo. Yo me acuerdo cuando mi hermana llegó a Cali, Colombia, procedente de La Habana, Cuba. Hacía 3 años que ni mi papá ni yo la veíamos. La dejamos en Cuba de 11 añitos y ya la recibimos en Colombia con 14 años, casi 15. Toda la gente en Cali que conocía nuestra historia estaba en el aeropuerto aquella tarde. Amigos de la familia, había como unas 50 hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Quien se asomaba al aeropuerto aquel día, por fuera, veía solamente hábitos azules por todos lados. Y hasta el mismo jefe de inmigración de la oficina del DAS de Colombia, de Cali, que era un amigo de la familia, allí estaba con su familia, que quería ser parte de aquel encuentro. Todos querían estar presentes en ese momento, cuando las puertas del aeropuerto se abrieron de par en par y mi hermana saliera por ellas. Todos querían estar ahí para manifestar su amor y su preocupación por nosotros. Y cuando por fin llegó el momento, la espera ansiosa se transformó en un gran encuentro de mucha alegría. Me acuerdo que las hijas de la Caridad sacaban los pañuelos y lloraban, y los amigos se reían y se gozaban en aquel momento. Yo sé que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando aquí. Cuando algún familiar, por ejemplo, de ustedes cruzó el desierto y llegó sano a este país, o como la mamá, que hacía muchos años no veía, por fin le dieron la visa y pudo aterrizar en el aeropuerto de aquí del patio. Toda la familia y todos los amigos están ahí presentes, porque todos quieren ser testigos de ese momento tan lindo, quieren ser testigos de ese encuentro. Nuestros encuentros con el resucitado son así, son llenos de emoción y llenos de amor, amor que se da y amor que se recibe.
A Jesús lo encontramos en aquellas personas que amamos, en la comunidad de fe que discute, que explica para nosotros las Escrituras y nos parte el pan, y en las experiencias cotidianas de nuestras vidas. A Jesús lo encontramos en todas estas experiencias. Celebrar la resurrección es precisamente eso, estar atentos a las muchas formas en que el resucitado nos sale al encuentro, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos, tristes o con miedo. Sin embargo, para reconocer a Jesús en esos encuentros, necesitamos cultivar una relación estrecha con Él, una relación profunda con Él, y permitirle que nos toque. Y cuando Él nos toca, nos transforma y cambia los miedos, las tristezas y las confusiones en alegría, como lo hizo con los discípulos de Maús y con sus apóstoles. Mi oración por todos nosotros hoy es que abramos los ojos y el corazón para reconocer el resucitado en medio de nuestra vida, que nos haga el encuentro en todas las circunstancias de nuestra vida. Y que no seamos meros comunicadores de la resurrección, sino que seamos como los discípulos de Maús, fieles testigos de él. ¿Quién dice amén? Que así sea, que eso sea lo que vivamos